Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a iniciar esta última clase de la materia terminando de explicar la segunda parte de Javier Medina que habíamos empezado ya la anterior clase y haciendo como un resumen, un punteo general y un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora. Voy a compartir mi pantalla, denme un minuto. Y en la anterior clase habíamos hecho una revisión inicial del pensamiento, de la propuesta de Javier Medina, este escritor boliviano, que nos dice que hay un potencial en el vivir bien, en la idea del vivir bien, que no solamente puede aplicarse al caso boliviano, sino que puede exportarse además al mundo, ¿no? Y ese es el argumento principal del texto que nos presenta. Esta idea del vivir bien, digamos, comparación o en relación a esta idea grande del bienestar general, ¿no? Como una alternativa propia. Javier Medina hacía una comparación entre el concepto occidental y el concepto amerindio, dice, de lo que era vida buena, vivir bien, vida dulce también, ¿no? Y de las diferencias que habían entre ambos conceptos, explicando que lamentablemente ha habido un choque, no ha habido un diálogo entre las civilizaciones, sino que ha habido como una imposición y una separación grande de los conceptos, ¿no? Que al final no han podido armonizarse. Al final de la anterior clase hablábamos del trabajo, de esta idea de trabajo como algo positivo, como algo negativo, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Nos decía la vida buena occidental excluye el trabajo, pues es entendido como castigo, un castigo divino, ¿no? Tendrán que trabajar. En cambio, la vida dulce incluye el trabajo como algo bueno y positivo, como algo armonioso también, porque se trabaja además en la tierra y con la naturaleza. Entonces, son dos perspectivas del trabajo totalmente opuestas. El concepto andino nos dice de trabajo, tiene como fondo una cosmovisión animista, que quiere decir que todos los seres tienen alma, ¿no? Tienen ánima, se quiere, todos los seres vivos. Entonces estás en contacto con esa alma, con ese espíritu de todos estos seres vivos en el trabajo que se realiza, ¿no? El hombre se sabe parte de un cosmos vivo, dice el cosmos es entero, no quebrado por la oposición materia-espíritu, ¿no? Sino que están unidos, es uno solo, ¿no? No se va a desintegrar en esta contradicción, nos dice religión, tecnología, y no hay un divorcio entre la ética y la economía, ¿no? No se separa del hombre respecto del trabajo y no se enajena, ¿no? Producto de su trabajo, sino que va a ser parte de él y va a valorar y disfrutar este proceso de creación de valor. Este carácter animista en el trabajo en esta lógica andina, dice, no lleva a violentar el medio natural, ¿no? Ni al trabajador. Esa es la principal contradicción, si se quiere, con la visión occidental. No conduce un trato irrespetuoso de la vida, ni abuso, ni a maltrato, ni agotamiento de la tierra, ni a la sobreexplotación de su fertilidad y riqueza, ni al despilfarro o al consumismo, porque se entiende que tenemos que vivir en armonía con la tierra y con la naturaleza, ¿no? Y el trabajo tiene que ser sostenible, si quiere, en términos más de desarrollo humano, ¿no? De los que hemos hablado un poquito nosotros. Entonces, no se sobreexplota y no se agota a la tierra, sino que se trabaja para que ella pueda seguir produciendo y se mantenga en el tiempo, ¿no? No hay, dice, un trato irrespetuoso de la vida. Todo esto en la lógica occidental. Entonces va a haber un choque fuerte, perdón, en la lógica amerindia, ¿no? Va a haber un choque fuerte con la lógica occidental y justamente es por eso que van a haber todos los problemas, todos los quiebres, los desajustes, digamos, en el sistema que se dan a lo largo del tiempo en nuestra historia por estos choques, ¿no? Respecto de cómo se vivía antes, la idea que se tenía antes de la vida y la imposición colonial también. Ya pasado el tiempo, nos va a decir el autor, están conviviendo ambas civilizaciones
y lamentablemente no están conviviendo en armonía, no precisamente, ¿no? Sino que una trata de imponerse a la otra por la fuerza, además, y no de buena manera, ¿no? Entonces, por eso es bueno pensar sin tratar de desplazar una a la otra, cómo se pueden potenciar ambas, ¿no? Cómo puede haber un diálogo, digamos, en los términos de Cortina, de Amartya Sen, también del propio Rafael o el Bautista, cómo puede haber un diálogo entre estas civilizaciones. Y aquí el autor nos presenta y nos dice, hay potencialidades del vivir bien. Tenemos que saber reconocerlas, tenemos que entenderlas además y saber transmitirlas a otros espacios, ¿no? Es decir, salir de nuestro contexto solamente de explicar y que esta idea de vivir bien sea aplicada en nuestra realidad, en nuestro país en este tiempo, sino que pueda ser exportable, nos dice, ¿no? Haciendo algunos ajustes, sobre todo conceptuales, entendiendo de mejor manera lo que significa el summa camaña o el vivir bien. La variedad y la diversidad va a ser uno de los potenciales. Él nos dice, desde el punto de vista del territorio y de nuestros recursos naturales, tenemos como dato básico nuestra biodiversidad, la cantidad de ecosistemas, microclimas que se encadenan verticalmente, ¿no? Una variedad de regiones, oriente, occidente, valle, chaco, ¿no? Llano, que tienen microclimas, que tienen ecosistemas y hay una biodiversidad, flora, fauna impresionante en un territorio que no es precisamente demasiado grande, ¿no? Pero hay toda esa variedad en nuestro país. Dice, este hecho natural trae variedad y riqueza, ¿no? Esa variedad tenemos que entenderla como riqueza también, porque es posible cultivar una variedad de alimentos, ¿no? Y ya hay, digamos, acceso a esa diversidad por parte de los seres humanos, los bolivianos que vivimos aquí. Y tenemos que ver esto como una potencialidad, ¿no? No podemos empeñarnos, nos dicen lo contrario, en el fomento del monocultivo, en proyectos productivos del desarrollismo, porque eso va a conseguir pobreza y escasez, ¿no? Sino que tenemos que estar conscientes de toda la variedad y explotar esa variedad, pero en el sentido de sostenerlo también en el tiempo, ¿no? Y que sea beneficioso para estas generaciones, las que viven ahora y las que van a venir después. Entonces, la variedad y la biodiversidad va a ser un primer elemento potencial que Javier Medina identifica. Un segundo elemento es tener estas dos civilizaciones antagónicas, ¿sí? La merina y la occidental, pero por ello mismo él nos dice complementarias, ¿no? En esta lógica de complementariedad también de la que hemos hablado en la filosofía andina. Desde el punto de vista de la población, dice, nuestra potencialidad está en contar con dos civilizaciones, una animista y la otra monoteísta e interfaces, ¿no? Es decir, intermedios, digamos, entre los dos extremos. Ambas coexisten, están siendo articuladas, pero casi por inercia, ¿no? Por necesidad, digamos, por el contexto, por la realidad que se da, más que por una voluntad de diálogo, nos dice él, entre la civilización dominante. ¿No? Se trata de imponer una, hay resistencia por parte de la otra se trata de imponer en otros espacios, en otros territorios, hay resistencia, ¿no? Entonces, un poco o medio a la fuerza se están articulando estas dos civilizaciones y desde su perspectiva no hay forma de que se termine de imponer una sobre otra, ¿no? Sino que es necesario dialogar y complementar estas dos perspectivas, aunque sean antagónicas. En ese sentido, nos dice, este cara a cara de civilización lo ha ganado el animismo, nos dice, no en nuestro caso. Ahora bien, de esta suerte de tolerancia pasiva mutua y de agresión activa, que sí hay, porque tratan de imponerse una a otra en distintos espacios, pero al mismo tiempo se está consciente de que hay que tolerar y hay que vivir, digamos, con esta otra forma de ver el mundo. Dice, debemos pasar a una coexistencia interactiva y dinámica, a una convivencia civilizada, conscientes de que no se va a poder imponer una a la otra, de que tienen sus características y que tienen sus particularidades,
y están copando espacios en distintos lugares, ¿no? Con distintos grupos de personas, etcétera, en territorios. Entonces, se puede coexistir, nos va a decir Medina, de forma interactiva y de forma dinámica, es decir, comprendiendo, ¿no? Además, la dinámica de cada una de las civilizaciones y se puede lograr una convivencia siempre que estemos conscientes y querramos tener esta convivencia civilizada. Es una potencialidad inaudita, dice, que nos puede proveer el know-how, el saber cómo, de cómo con esta gente y en este espacio podemos crear abundancia para que todos tengamos suma cabeza, ¿no? Una vida, un buen vivir. El tema de crear abundancia va a ser también importante porque se trata de potenciar, nos dice, ¿no? Potenciar las dos civilizaciones, como sacar lo mejor de ambas y encontrar este nivel de complementariedad. Y un tercer elemento es que tenemos dos principios económicos, el de intercambio y el de reciprocidad. En lo que atañe a la economía, dice, nuestra potencialidad estriba en que tenemos dos principios económicos diferentes y contrapuestos, el intercambio y la reciprocidad. El aporte nuestro en propio beneficio y contribución a la humanidad consistiría en, y nos hace un punteo de cuál podría ser nuestro aporte desde la perspectiva económica. Reconocer públicamente que tenemos esos dos principios y dejar de autoengañarnos con rodeos o teorizaciones acerca del capitalismo andino amazónico, ¿no? Y ahí hace una crítica fuerte de repente a las corrientes que se dan en nuestro país de tratar de defender esta idea de capitalismo andino amazónico, que han habido propuestas, ¿no? Desde la economía como de una combinación, digamos, de un régimen capitalista y de una lógica andina que de repente no son compatibles. Entonces, tenemos que estar conscientes, dice él, de que hay esos dos principios, ¿no? Y que están separados también y están copando espacios de distinta manera, ¿no? No tratar de unirlos poco a la fuerza, ¿no? Autoengañarnos con rodeos. Analizar cómo están funcionando de facto estos dos principios, es decir, en qué espacios se da el intercambio, en qué espacios se da la reciprocidad, cómo funcionan, ¿no? Si es que efectivamente se encuentran en algún otro espacio de la sociedad, de la realidad social, de la realidad económica, qué tan eficiente es uno o en otro espacio, ¿no? Averiguar cómo operan sus interfaces, dice, del sistema, es decir, cómo se van a relacionar ambas, en qué momentos, quiénes, ¿no? Qué agentes económicos se quiere eh, realizan, ¿no? Esta conexión entre ambos principios y dice cómo diseñar la complementariedad, es decir, pensar en la posibilidad de que sean complementarios de ambos principios en municipios, por ejemplo, ¿no? O primacía del AINE en las autonomías indígenas como política pública, que la política pública, que la política económica también incorpore estos principios de reciprocidad más allá del intercambio, ¿no? Y que vea dónde se pueden implementar estos principios. De repente él dice es en el municipio, de repente es en las autonomías indígenas, ¿no? Y estas pueden conectarse de alguna manera con otras realidades. ¿Cómo creamos, dice, territorialidades para la primacía de uno u otro principio, según nuestra conveniencia, ¿no? Y para eso es conocer nuestra realidad a profundidad y ver en qué instancias se puede aplicar el intercambio y en qué otras instancias se puede aplicar la reciprocidad. Y lo mismo en temas territoriales, ¿no? De repente en el departamento es mucho más claro el intercambio, en los municipios en los gobiernos indígenas podría darse más reciprocidad dependiendo de las características de los municipios. De repente en municipios grandes no tanto, ¿no? Y en municipios un poco más pequeños podría ser más sencillo. Por ejemplo, nos dice él, un territorio liberado para la reciprocidad es la familia, ¿no? Allí el trabajo no lo mueve el interés del intercambio, dice, sino la lógica del don. Entonces, en la familia se puede estar dando esta economía, este principio de reciprocidad, ¿no? Y no lo estamos visibilizando, digamos, de todo. Y otros territorios para la reciprocidad son, acerca de Sumacamaña, las autonomías indígenas, nos dice él, ¿no? Donde hay que trabajar la interfase con el principio de intercambio hacia afuera. Es decir, que se puede dar la reciprocidad en las autonomías indígenas, pero cómo conectas, ¿no? Toda esa producción o toda la economía que se genera en una autonomía indígena con otros territorios, ¿no? Ya sean municipios, departamentos u otras autonomías
y ahí podría entrar el principio de intercambio, digamos, con mayor facilidad. Es el gran aporte, dice, que podríamos hacer hacia una ciencia económica boliviana, esa nueva era que ya ha comenzado, ¿no? Pensar esta combinación de estos dos principios. Tenemos que pensar, dice, al mismo tiempo el mercado y más allá del mercado, el Estado y más allá del Estado, ¿no? Hay que hacer funcionar la lógica del tercer incluido, las lógicas modales para zafarnos de los reduccionismos que en muchos casos impiden también el avance, ¿no? La idolatría al Estado, nos dice él, o la idolatría al mercado, que todavía siguen siendo como las corrientes que uno termina asumiendo, ¿no? O fortaleces el Estado, fortaleces el mercado, cuando en realidad podríamos ir más allá de estas dos opciones, ¿no? Conociendo que hay una variedad, una multiplicidad de opciones en medio. Los discursos sobre economías de solidaridad, dice economías campesinas, y aquí viene otra de las críticas fuertes que también va a hacer Javier Medina, no son otra cosa que economía de intercambio, más sentimentalismo, ¿no? Tenemos que tener la objetividad necesaria para darnos cuenta que hay esos espacios donde se da intercambio, ¿no? Y no hay necesidad de agregarle este sentimentalismo si es que queremos hacer ciencia económica boliviana, nos dice, ¿no? Porque reconocer estos principios en uno u otro lado nos va a permitir proponer también cómo potenciar estos principios en esos territorios, ¿no? El principio económico del intercambio produce la cosificación, dice, de todo lo que toca. Conscientes también de todas las dificultades y todos los problemas que podría tener cada uno de los principios, ¿no? Las limitaciones también que presenta. Por tanto, dice, desvaloriza, individualiza, rompe los vínculos sociales, excluye, aniquila los valores sin los cuales no es pensable lo humano. El principio económico del intercambio es cuantitativo. Y por el otro lado, resaltando, si se quiere, el principio de reciprocidad, nos dice el principio económico de reciprocidad es cualitativo y lo que produce son valores humanos, suscita socialidad, crea vínculos comunitarios, en una palabra, produce vivir bien. Revueltos, estos dos principios son incompatibles, dice, pero pueden complementarse, ¿no? Y podemos encontrar potencialidades de uno u otro y puntos nexos, digamos, en los que se conectan. Bolivia es en este momento el lugar ideal, dice, como laboratorio planetario para dar a luz una nueva civilización, cuyas formas estarían moldeadas por, y nos hace un punteo de cuáles son los aspectos que podríamos exportar, ¿no? Que los estamos, digamos, viviendo y haciendo realidad actualmente y los podemos potenciar. La convivialidad nos dice la frugalidad con calidad de vida, la alta sinergia, la baja entropía, el equilibrio, la relación ecosimbiótica con el espacio, el entramado de redes y flujos dinámicos, las democracias locales directas, la reciprocidad en todos sus niveles, que son, nos dice todos estos puntos, atributos presentes y persistentes en la realidad boliviana. Es interesante la perspectiva que nos da Javier Medina y el potencial que visualiza en esta idea de vivir bien como una alternativa de solución a resolver todos los problemas que tiene nuestro sistema, ¿no? Igual como una alternativa para ponernos de acuerdo en torno a este concepto de bienestar general que, como hemos dicho, puede generar mucha controversia, pero que hay que enfrentarlo y hay que discutirlo y hay que debatirlo, ¿no? Y una propuesta desde nuestra región para debatir estos temas y para proponer nuevas ideas y mínimos acuerdos éticos, digamos, en torno a esta idea de bienestar general, podría venir desde el vivir bien, nos dice Javier Medina. Entonces, esta última presentación es importante para complementar las otras que hemos visto y tener como una idea global ya desde perspectivas diversas, ¿no? Porque incluso la línea de reflexión, digamos, de Javier Medina versus la de Rafael Bautista son distintas, a pesar de que ambos hablan del vivir bien, ¿no? Nos van a hablar, Javier, de Bautista nos va a tratar de decir que es bueno que se imponga, ¿no? O que es bueno rescatar esta idea de vivir bien, digamos, pura.
Cambio, Javier Medina nos dice que hay que combinarla, ¿no? Que es un proceso, que es parte del potencial tener estos dos principios económicos, que existan las dos civilizaciones, ¿no? Y toda nuestra biodiversidad también como parte de todo lo bueno, ¿no? Aceptar todo lo que hemos vivido, lo que tenemos y tratar de que haya un diálogo entre todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, son perspectivas diferentes, ¿no? Amartya Sena de la Cortina igual nos van a mostrar otras miradas de esta idea de bienestar general. Entonces, con esto cerramos ya la parte teórica de revisión de los autores y de los conceptos de estas dos partes de la materia, ética pública y bienestar general o bien común, pero conectadas, ¿no? Ambas partes y con conceptos de repente grandes, conceptos fuertes, un poco más filosóficos, que han requerido hacer una reflexión inicial, ¿no? Con todo esto, la idea es que ustedes puedan reflexionar, pensar la realidad de otra manera, volverla a mirar, ¿no? Mirar nuestra realidad desde otros ojos también con el conocimiento ya de otras lecturas, de otras visiones, de autores que han estudiado mucho, han trabajado mucho en torno a estos temas, que tienen grandes aportes desde su línea de pensamiento. Ahora vamos a pasar a ver una revisión general de cada uno de los temas y de los autores que hemos visto, muy de paso, ¿no? Muy resumida, en todo caso, solamente para unir un poquito algunas ideas que pudieran haber quedado sueltas y para que ustedes puedan repasar y a rumbo al examen que tienen que dar del curso prefacultativo, ¿no? Hemos partido de un clásico de la filosofía de Aristóteles, quien nos ha dado nociones básicas sobre ética, partiendo de la idea de la felicidad, ¿no? Y cómo se relaciona esta idea de felicidad con el bienestar, que él decía, parece que tiene relación, ¿no? Estar bien con ser feliz, pero que va más allá en realidad la felicidad y que desde una perspectiva o desde, digamos, ciertas opiniones, podría hablarse de prudencia, virtud y placer como componentes de la felicidad. Y él se va a inclinar más por la virtud, de hecho, que lo relaciona, ¿no? Directamente con la felicidad. Y por eso nos va a hablar de la virtud y los hábitos y cómo se generan los hábitos por la consecuencia, por la constancia también, ¿no? Y los vicios, lo mismo, la virtud o los vicios se van a ir consolidando con los hábitos. La virtud nos dice la verdadera felicidad, la virtud es aquella disposición por la cual el hombre llega a ser bueno y cumplir bien su función propia, es decir, plenamente humano. Y son los hábitos los que van a reforzar justamente esta virtud y van a lograr, si se quiere, la felicidad, ¿no? Luego nos habla del término medio, que eso es lo que se esperaría, que eso es lo bueno, que una conducta es mala ya sea por defecto o por exceso, ¿no? Entonces tenemos que buscar siempre el término medio, aunque no es fácil, no es sencillo, digamos, encontrar ese término medio, sino que casi siempre uno se puede inclinar, ¿no? Hacia cualquiera de los dos extremos, entonces hay que estar consciente de la importancia del término medio. Y esto igual se relaciona con la prudencia, que igual va a ser otro de los aspectos que él resalta bastante, que nos dice que la prudencia suele estar igual relacionada a los ancianos y a los expertos, ¿no? Que son ellos, digamos, los que toman decisiones prudentes también y hay que estar conscientes de que esta prudencia esté presente en todas nuestras decisiones, ¿no? Va a ser parte de las virtudes. Luego nos habla de la justicia y las leyes, la justicia como una virtud, la más grande virtud, nos dice él, y que es malo ver que otros sufren injusticias, es malo ver que uno sufre injusticias y obviamente es malo también que otros sufran injusticias por causa de uno, ¿no? Que eso sería como lo peor que podría darse. La justicia y los demás, ¿no? Es lo peor, dice, cometer injusticias. Y para eso están las leyes, para eso es importante las leyes porque rigen este comportamiento y porque hay una serie de comportamientos humanos que no son predecibles y que pueden ir surgiendo a lo largo
de la vida y de la historia. Entonces ahí están las leyes para un poco cuadrar, ¿no? Encuadrar, enmarcar el comportamiento de las personas. Luego nos habla de la libertad y la responsabilidad, del ejercicio de la libertad también como parte de la virtud, ¿no? De las virtudes que se dan y cómo el ser humano todo el tiempo está deliberando, ¿no? Está pensando y está tomando decisiones constantemente respecto del ejercicio de esta libertad. Y que hay una voluntad que no se puede pensar en que uno hace las cosas sin saber que las hace, sino que realmente está consciente de hacerlas y obviamente ya asume las consecuencias de estas decisiones, ¿no? Es decir, se hace responsable de este ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad va a implicar una responsabilidad. Y finalmente nos habla de la valentía y la generosidad. Nos dice que la valentía es como el término medio entre la cobardía y la temeridad, ¿no? Un temerario versus un cobarde. Entonces, ahí va a estar de nuevo los conceptos, la idea de prudencia, de término medio, y la idea de generosidad, que igual resulta ser una virtud y que dice que los generosos son quizás los hombres más amados, dice, ¿no? Entre los que lo son por su virtud. Porque esta virtud es dar también, ¿no? A otros, es ser útiles, digamos, a otros seres humanos, a otros hombres en los términos de Aristóteles, ¿no? Entonces, varios de los conceptos que vamos a revisar y que hemos revisado en las siguientes clases ya las reflexionaba y las planteaba Aristóteles, ¿no? El tema de la libertad, de la justicia, de la responsabilidad también, de la prudencia y del ejercicio de la libertad en relación con otros. Luego revisamos a Fernando Savater y él nos hablaba, digamos, en un lenguaje bastante sencillo, como un diálogo en el texto, cuando nos hablaba de la ética en el día a día, ¿no? Y nos plantea esta idea de qué va la ética, que parte de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y hay un montón de cosas, de personas, de teorías y demás que nos dicen qué es lo que deberíamos hacer, pero en realidad el ser humano decide hacer las cosas que hace en el marco de la libertad que tiene, ¿no? Y ahí hace unas aclaraciones respecto de la libertad que nos dice que no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir qué hacer cuando algo nos pasa, ¿no? O cómo actuar frente a algo que nos sucede, por un lado. Y por otro, que libertad no es lo mismo que omnipotencia, es decir, que querer algo o ser libres de intentar algo no significa que realmente logremos hacerlo, ¿no? Que eso sí ya sería ser omnipotente, poder hacerlo todo. Y no va a haber siempre un logro indefectible, ¿no? Sino que hay una serie de situaciones, una serie de factores que pueden impedir que logremos hacer cosas, pero tenemos la capacidad de elegir hacerlo. Luego nos va a hablar de las órdenes, las costumbres y los caprichos. Las órdenes siendo lo que nos suelen mandar a hacer nuestros padres, nuestros profesores, nuestros jefes, ¿no? Las costumbres, lo que casi hacemos por hábito ya, pueden venir de nuestra cultura, igual de nuestra familia, que no reflexionamos mucho y que las hacemos habitualmente. Y finalmente, los caprichos, que parecería que no hay motivo, ¿no? Para hacerlos, es decir, como la ausencia de motivo, solamente porque nos da la gana hacerlo y parecería que ejercemos nuestra libertad más cuando hacemos nuestro capricho, ¿no? Pero en realidad, Sabater nos dice, puedes hacer lo que quieras, ¿no? La cosa es que estés consciente de por qué estás siguiendo una orden, por qué estás cumpliendo una costumbre o por qué estás haciendo tu capricho ahí. ¿Por qué hago esto? Es la pregunta, ¿no? Y en la clase reflexionábamos y deberíamos preguntarnos siempre, permanentemente, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Y ahí es donde nosotros podríamos darnos cuenta de que tenemos la libertad realmente de decir sí, lo hago o no, no lo hago. Y luego relaciona esto con la idea de ponte en su lugar, ¿no? Pensar en los otros, pensar en las otras personas también y en el ejercicio de su libertad. Pensar en que los otros son seres humanos y tienen igual derechos
y tienen sentimientos y tienen sueños y tienen dolores y tienen frustraciones, ¿no? Hacernos más humanos, nos dice también Sabater, mm, para comprender cómo actúan los otros seres humanos, ¿no? Ponerse en el lugar del prójimo, que para él dice es un arte que no es fácil, ¿no? Y no hay remedio, dice, que amar a estas otras personas por el solo hecho de ser humanos para poder realmente entenderlos plenamente, ¿no? Y eso va a ser fundamental y eso va a ser, digamos, la clave también del disfrute de la libertad, ¿no? Pensar en los otros. Y finalmente va a hablar de las elecciones generales y cómo relaciona esto con lo político, ¿no? La ética como la libertad, el ejercicio de la libertad, lo que uno mismo hace y con su libertad. Y la política que se va a ocupar de coordinar o tratar de coordinar todos estos ejercicios de la libertad, ¿no? O la forma en la que el conjunto hace todo lo que hace el conjunto con su libertad. Entonces hacen un análisis del por qué los políticos tienen mala fama y se tiene que ver con que nosotros creemos que son omnipotentes, ¿no? Y que son todopoderosos, sobrehumanos, que pueden hacer muchas cosas, muchos cambios, cuando en realidad no lo son, son humanos como cualquier otro, y a veces ellos mismos prometen demasiadas cosas que no van a cumplir, ¿no? Entonces eso tiene que ver con nuestras expectativas y que con nuestra frustración también. Y lo mismo, ¿no? Dice que no se trata de que la ética espere a la política, ¿no? Sino que realmente hay que hacer cosas. De repente la política no siempre logra resolver problemas, pero nosotros podemos contribuir a eso tomando decisiones en torno a nuestra libertad. ¿No? Es una reflexión muy bonita, muy interesante que hace Sabater también sobre el respeto a la libertad y sobre la justicia, la importancia de la justicia, ¿no? Como una garantía también de la dignidad, del cuidado, si se quiere, de la dignidad humana y que todos deberíamos tener eso presente, ¿no? Como los grandes pendientes, que todos tengan acceso a los derechos humanos, que cuidar a todos los seres humanos en su totalidad y garantizar que todos puedan estar bien, ¿no? Como parte de los pendientes que tenemos como humanidad. Entonces, muy sentida y muy reflexiva también la parte del texto extraída de Ética para Amados, ¿no? De Fernando Savater. Luego hemos visto un poco del aporte de Joseph Sterman con los principios de la sabiduría indígena, que resume, si se quiere, todo este pensamiento en estos cuatro principios, ¿no? Que en realidad es el principal, el principio de relacionalidad y todos los otros que van surgiendo o se van especificando, ¿no? En torno a este principio de relacionalidad. Mm, esta idea, esta percepción que les he presentado de Joseph Sterman y estos principios que él nos presenta, contrastan de repente un poco con todo lo visto anteriormente, ¿no? Es como un vuelco, un cambio de enfoque que es bueno que ustedes también lo tengan, ¿no? Presente porque son distintas perspectivas de la ética, ¿no? Y la forma en la que nos relacionamos con los seres humanos y entre seres humanos y con la naturaleza, ¿no? Es, digamos, el plus, el aporte de estos principios de la sabiduría indígena. El primer principio, el de relacionalidad, nos va a decir que la entidad básica no es el ente, sino la relación, y ese va a ser el aporte fundamental contrastante con el otro, ¿no? No es el ser humano, no es el animal, no es la planta, es la relación que existe entre el ser humano con los animales, entre el ser humano con otros seres humanos y con la naturaleza, ¿no? Se concretan, dice, los entes a partir de esta relación, de esta interrelación que se da entre los entes, ¿no? Y de aquí deriva el principio de correspondencia, a partir de este principio básico de relacionalidad, ¿no? Que nos dice que hay una correspondencia armoniosa, ¿no? De unos respecto de otros, que hay una causa
que, digamos, entre causa y efecto también, y que todas las acciones y todas las decisiones que se tomen y todo lo que hagan estos entes en el marco de esta relacionalidad van a tener su correspondencia manifiesta, ¿no? Desde otro sentido. Y de este principio de correspondencia se va a seguir, digamos, aterrizando otros principios, como el principio de complementariedad, también, que nos dice que todo tiene su complemento, ¿no? Que el individuo autónomo separado, nos dice, es vano, es incompleto, y que recién en su conjunto, con su complemento, recién forman un todo. Un pleno, ¿no? Dicho en pleno, dice, mejor dicho en pleno. Hay cierta oposición, ¿no? Por eso nos pone de ejemplo el cielo y la tierra, por ejemplo, lo claro y lo oscuro, nos dice la verdad, la falsedad, el hombre, mujer, lo masculino, lo femenino, no hay esa contraposición, pero esta complementariedad hace que en esta relación y en esta correspondencia se cree este ente superior e integral, ¿no? Siempre vamos a encontrar un complementario en todo, y no solamente en seres humanos, animales, plantas, sino en ideas, ¿no? En pensamiento, en política, nos dice, en sociología, en la economía, ¿no? En la filosofía, en la ciencia, en todo. Tendría que existir esta complementariedad. Y finalmente el principio de reciprocidad, que nos dice que hay como un equilibrio cósmico, ¿no? Una armonía de reciprocidad de las acciones y una complementariedad de los actores, ¿no? Es decir, que uno toma decisiones, realiza actividades, hace cosas y hay una reciprocidad en el universo, en el cosmos, ¿no? Haces algo bueno pasa, haces algo malo pasa. Y ahí nos dice, podría haber una reacción por parte de la academia, por parte de la ciencia, porque parecería no científico, no hablar de una ética cósmica, y eso va a chocar con la racionalidad occidental. Nos dice que podría parecer en la racionalidad occidental como un absurdo, ¿no? Debido a esta eticidad. Pero lo interesante es que a partir de este equilibrio cósmico se habla de un deber cósmico, ¿no? Es decir, que todos los seres humanos y todos los seres vivos en realidad, y todas las ideas, pensamientos, acciones y todo lo que vaya a pasar forman parte de un orden universal, ¿no? Y el ser humano va a formar parte también de este orden universal. Estos principios que aquí en esta primera parte han sido planteados de manera muy teórica, los vamos a ver ya un poco más en la práctica, un poco más revisados a profundidad con Bautista y con Medina, ¿no? La última parte de bienestar general. Todas estas ideas de estos tres autores, a pesar de la distancia que tienen en términos de tiempo y además en términos de espacio, ¿no? Y de experiencias también, es decir, en distintos momentos, con distintos grupos culturales, con distintas personas, ¿no? Etcétera, vamos a encontrar algunos puntos, algunos elementos en común, ¿no? La idea de justicia, la idea de libertad, la idea de pensar en los otros, ¿no? Como parte de esta ética pública, no solamente en la individualidad, puede ser desde la toma de conciencia, ¿no? Desde, como nos decía Sabater, de entender al otro y de amar al otro y conocerlo con sus derechos y con sus debilidades, dolores, sentimientos, felicidad, sueños, ¿no? O desde la virtud, desde la bondad de la que nos habla Aristóteles también, que igual, ¿no? Se relaciona con otros seres humanos virtuosamente, ¿no? Hasta esta perspectiva de Joseph Sterman de la relacionalidad, de la complementariedad, de la correspondencia con otros entes más allá de solamente los seres humanos, ¿no? Es decir, hay una transversal en esta idea de empatizar, si se quiere, con otros, de pensar en otros seres humanos como seres humanos, realmente humanos como nosotros, como cualquier otro, ¿no? Y pensar a la naturaleza igual como seres que tienen vida y con quienes nos relacionamos, digamos,
constantemente, ¿no? En la naturaleza. Entonces, toda esta reflexión, digamos, y todos estos puntos en común con las variantes que cada autor podría tener, vamos a ver un poquito más concretada también en otros autores en esta segunda parte. Adela Cortina nos va a hablar de ética para el desarrollo, ¿no? Y ella conecta esta idea de ética con bienestar, ¿no? Con bienestar común. Nos dice, tiene que haber una ética y una política, una moral, ética y política, una moral para la democracia, ¿no? Que si bien hay este término de bien común que genera controversia, tiene que ser ampliamente debatido. Hay una necesidad de reflexionar también, una demanda, si se quiere, por parte de la sociedad de reflexionar estos temas y que si bien tienen su dificultad, no por eso tenemos que dejar de pensarlos, reflexionarlos y tratar de llegar como un mínimo acuerdo, ¿no? A pesar de la subjetividad, tiene que haber ese diálogo, ese debate de las personas de qué significa para ellos bienestar, ¿no? Y qué significa bien común. Luego nos va a hablar de la dimensión pública de las éticas aplicadas, es decir, dónde se aplica la ética, y nos dice ya se aplica la ética en la ciencia, en la ética económica, empresarial, en la ética del desarrollo, la bioética, la genética, ¿no? Y en otras ciencias como la arquitectura, la abogacía, la psicología, la economía, la ciencia política, ¿no? La docencia, etcétera. Entonces, ya se está aplicando en lo cotidiano, si se quiere, eh, esta dimensión de la ética, porque es una exigencia de la realidad, ¿no? De la gente, de la realidad social. Se espera que hablemos de estos temas y se hace efectiva ya y nos pone un par de ejemplos como los foros mundiales, el Foro Económico Mundial y el Foro Social Mundial, que dice que se debaten estos temas y en algún momento se han encontrado, se han confrontado y se han separado, ¿no? Pero luego ya han tenido de nuevo acercamientos cuando han encontrado más puntos en común. Entonces, ahí hay un avance importante, ¿no? En torno de hacer efectiva la ética o que existe esta ética aplicada. Y para poder aterrizar más, digamos, en la importancia de la ética que se transforme o que aporte de alguna manera este bienestar general, ella nos plantea un modelo de ética para el desarrollo, nos dice, ¿no? Y hay una serie de puntos que reflexiona y el primero, digamos, el más fuerte es el de identificar estos bienes, los denominados bienes internos. Entre estos bienes internos, el primero que nos plantea es humanizar las acciones de desarrollo, porque no dañar es un bien básico, dice, ¿no? Y parecería que ahí no debería haber mayor debate o argumento, digamos, para no ponernos de acuerdo en torno a esta idea, no dañar, que es un bien básico. Otro de los bienes internos, nos dice, es el sustento, porque hay subdesarrollo absoluto cuando escasean bienes, ¿no? Alimentos, medicinas, cobijo, protección. Luego otro bien sería el tercero, fomentar la estima de los pueblos, que es indispensable como un ingrediente de la vida digna. Y la libertad, que puede tener una gran cantidad de significados, pero que tendría que ser un elemento para tener una buena vida, dice, ¿no? Una vida buena. Y por último, mantener la esperanza en los países en desarrollo, ¿no? Es decir, que la gente crea que puede tener, esté consciente y tenga fe, esperanza de que pueda tener un futuro, ¿no? Y hacer una vida en ese sentido. Y resalta también principios éticos, dice que el primer principio ético es no instrumentalizar a las personas porque son fines en sí mismos, ¿no? Los seres humanos, y no pueden ser tratados como simples medios. Otro principio ético es empoderar a las personas para que puedan hacer realidad sus planes de vida en el marco de su libertad, ¿no? No imponer un plan de vida precisamente, pero dar la posibilidad de que la gente elija los planes de vida que quiera llevar. Y un tercero que está relacionado al principio de la ética del discurso, dice, reconocer abiertamente que es necesario que haya un diálogo entre las personas, entre las culturas, también entre las visiones, ¿no? Es decir, que se pueda interactuar y que el diálogo sea como la base fundamental.
Respecto de los valores, dice que estos también se van a ir transformando y que cuando se aplican ciertos propósitos, quienes trabajan en el desarrollo, ¿no? Industrialización, utilización de tecnologías y demás, se imponen ciertos valores también, ¿no? Se transforman los valores que existen, pero que es necesario que haya un diálogo cultural y con estos otros valores que podrían darse, ¿no? A pesar de que pueda imponerse en la lógica que nos dice, ¿no? De una civilización respecto de otra, que haya ese diálogo cultural, que eso también va a ser necesario. Y resalta virtudes, tres virtudes como fundamentales para quienes trabajan en temas de desarrollo. Dice la primera, tener competencia en la materia, ¿no? Es decir, conocer de qué se trata, qué es lo que se quiere resolver, el problema, ¿no? La situación, etcétera, en el ámbito de la competencia, digamos, en el marco del desarrollo, ¿no? La competencia propia de la materia. Luego, tener un sentido de justicia, porque no podemos alcanzar estos bienes si es que no hay un principio de justicia que dice que los seres humanos deberían disfrutar de todo, ¿no? De todo lo que existe en el planeta de igual manera, es decir, que no deberían haber excluidos, ¿no? Y los bienes materiales e inmateriales tendrían que ser disfrutados por todos los seres humanos. Y finalmente, imprescindible, dice, un respeto activo hacia las culturas distintas, ¿no? Igual en la misma lógica del diálogo permanente que se tiene que dar. Otro punto que resalta es el tema de los agentes sociales y la importancia de ellos en la toma de decisiones de políticas públicas, ¿no? Dice que no es, ni siquiera podría decirse moral definir ciertas políticas, acciones, elaborar proyectos para bien o para mal, y para personas sin incorporarlas en este proceso, ¿no? Que siga siendo una toma de decisiones desde arriba. Entonces, no se puede hacer eso, sino que se tiene que conocer cuál es el plan de vida que tienen las personas y dar una respuesta a este plan de vida que tienen las personas, ¿no? Y eso va a ser fundamental, que existan estos agentes sociales. Luego nos va a hablar de las instituciones, la importancia de las instituciones en el plano político, en el plano económico, en el plano social, ¿no? Y la forma en la que se articulan también estos tres poderes, nos dice que es la piedra filosofal de los nuevos tiempos, ¿no? Hacer que se articulen además todos los actores en cada uno de estos ámbitos, que obviamente no resulta fácil, ¿no? La institucionalidad va a seguir siendo un tema importante. Y finalmente nos habla de modelos de desarrollo y conecta un poco esta propuesta con la reflexión que hace Amartya Sen respecto de estos dos modelos de desarrollo que existen, ¿no? El sangre, sudor y lágrimas y el salir adelante con un poco de ayuda. Decantándose por este último y argumentando que el primero parece cómodo también por no hacer un esfuerzo por encontrar posibles alternativas y tratar de presionar también ciertas políticas públicas a costos sociales muy altos, ¿no? Dice, debería poder haber alternativas para salir adelante en estos términos con ese poco de ayuda, ¿no? Por parte del Estado, las instituciones, etc. Entonces, Adela Cortina va a reflexionar mucho en torno a cómo se hace realidad, cómo se hace efectiva la ética y cómo puede influir, ¿no? Reflexionar esos temas éticos y estas ideas de bienestar para lograr desarrollo, que es lo que en última instancia estamos buscando. Luego vamos a ver a Amartya Sen, que igual comparte muchos aspectos, digamos, en ideas con Adela Cortina y con los otros autores que hemos visto, con libertad y compromiso social, ¿no? Él va a partir de hacer una diferenciación entre la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva, nos dice, se refiere a lo que, teniendo todo en cuenta, una persona puede realmente cumplir. Mientras la libertad negativa es lo opuesto, nos dice, ¿no? La concepción negativa de la libertad, el hecho de ser libre de algo. Se concentra precisamente en la ausencia de una serie de limitaciones que una persona puede imponer a otra o que el Estado u otras instituciones pueden imponer a los individuos. Y nos va a dar una serie de ejemplos bastante gráficos también de su cotidianidad, de la vida que ha tenido y de las experiencias que ha vivido respecto de cómo se priva de la libertad a ciertas personas en ciertos momentos, ¿no? Nos va a hablar de hambrunas, nos va a hablar de violencia étnica también, de violencia religiosa, como para ejemplificar esas diferencias entre la libertad positiva y la libertad negativa.
y que es importante hablar de la libertad negativa también para formular políticas y tomar decisiones que permitan reducir las desigualdades, ¿no? Y conecta esto con la relación que existe entre las hambrunas y la libertad. Su país ha sido víctima de hambrunas, digamos, recurrentes, entonces es un ejemplo, ¿no? Y ahí dice, la única forma que en algún momento se sale de esa situación de crisis de las hambrunas es por la intervención, ¿no? Y esto se da gracias a la democracia también. Entonces va a ser un defensor de la democracia como una garantía de las libertades, ¿no? Y la importancia de la intervención para que no se den situaciones críticas de este tipo y hace una observación fuerte al cálculo utilitarista contra la libertad, ¿no? Y dice que no solamente los seres humanos están guiados por el placer o el deseo, ¿no? Sino que hay como unos principios generales también, ¿no? En torno a la libertad. Y ahí pone un par de ejemplos respecto del analfabetismo, por ejemplo, que podría para la gente no representar un problema, pero sí es un problema y tiene que ser resuelto, ¿no? O temas de violencia o de restricciones a la libertad de mujeres, que las mujeres no los representan, no se movilizan precisamente en su país, ¿no? Es como se acepta esa realidad, pero no por eso esa realidad está bien, ¿no? Más allá de el deseo de la gente o de la percepción que tenga la gente, hay algo que está mal, ¿no? Y que tiene que ser resuelto. Y luego nos va a hablar de la libertad y sus medios y de la importancia de analizar la libertad desde esta perspectiva de libertad positiva y negativa, porque nos dice, hay muchas formas en las que la gente puede aprovechar ciertos bienes, ¿no? Materiales, no materiales. Y eso va a depender de sus capacidades y de sus funcionamientos, es decir, de la forma en la que transforman los bienes primarios en libertad, dice, para lograr para perseguir sus objetivos. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Dar bienes primarios a todos, porque la forma en la que van a transformar esos bienes primarios en libertad y lograr sus objetivos va a ser diferente. Entonces, el enfoque tiene que irse hacia el lado de las capacidades y de los funcionamientos que tienen, ¿no? Es decir, potenciar las capacidades de una persona y ese es en realidad la lógica que tenemos que tener en torno a la libertad, ¿no? La libertad que tendría que potenciar, si se quiere, estas capacidades y estos funcionamientos. Y dice, tiene que haber una intervención social para poder reducir la pobreza, reducir estas brechas de desigualdad, ¿no? Entendiendo que existen diferencias en las habilidades de las personas de transformar sus ingresos y bienes primarios en capacidades y libertades. ¿Cómo haces para compensar un poco esa diferencia de capacidades, ¿no? De posibilidades de transformar estos bienes en libertad y en objetivos? Es que tiene que haber esta intervención social, ¿no? Para tratar de resolver estos problemas de la pobreza. Y finalmente hace una reflexión igual en la crítica al cálculo utilitarista y dice, hay la posibilidad de que la gente se comprometa a un cambio, ¿no? Si no, no hubieran habido cambios, si solamente habrían intereses, si se habría una oposición férrea respecto de ciertos grupos, entonces no habrían habido los cambios y las transformaciones sociales que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Habla de este ser egoísta que dice que puede ser terrible pensar en que el ser humano es así de egoísta, ¿no? Que es deprimente, nos dice, ¿no? Este modelo de hombre es deprimente y aterrador. Y existen pocas pruebas para pensar que todos los seres humanos son así, ¿no? Es decir, que no es una buena representación de la realidad y que los seres humanos sí tienen intereses, efectivamente los tienen, pero también tienen pasiones. Y por eso es posible que todos estos problemas de eficiencia y equidad puedan ser resueltos también apelando, ¿no? A estas pasiones y a este compromiso social que puede haber por parte de las personas, ¿no? Poniendo especial énfasis en estas libertades individuales y en las capacidades que tienen todos los seres humanos para lograr estos planes de vida que quieren lograr.
Y ya en la última parte, lo último que hemos visto, Rafael Bautista ya va a hablar de una perspectiva diferente, pero tienen varios puntos en común, ¿no? Él nos habla de el vivir bien y de esta armonía de la vida con la naturaleza, con el mundo de los seres humanos, con la naturaleza, ¿no? De la valoración de la vida misma y que no se trata de impurificar esta idea de nuestro pasado que viene de nuestro pasado, sino desarrollarla y potenciarla, ¿no? Va a hacer una observación en torno a la ciencia, la filosofía y al sujeto, que dice que no son patrimonio moderno occidental, sino una comprensión histórica y nosotros tenemos que estar conscientes como sujetos de esa realidad, ¿no? Que no todo tiene que venir de Occidente, que no todo tiene que venir de los países desarrollados, sino que nosotros podemos también pensar, entender nuestra realidad de otra forma, ¿no? Y generar ciencia, filosofía y demás, siendo conscientes como sujetos. Hace una crítica a la civilización global, dice que hay una crisis civilizatoria y que justamente por eso hay la posibilidad de tener una propuesta desde el vivir bien, ¿no? El hecho de que este sistema siga empobreciendo a los más pobres y siga enriqueciendo a los más ricos y haga que las brechas de desigualdad sean más grandes, es un problema estructural que tiene que ser resuelto de otra manera, ¿no? El propio sistema no lo va a resolver tal como está, tal como es. Sin embargo, nos dice él, hay una resistencia natural por parte del poder, ¿no? De cualquier propuesta de cambio. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? No se va, el poder no va a ceder, el sistema, mundo, la civilización actual no va a ceder, ¿no? En poder a nuevas propuestas que se vayan generando. Entonces, conscientes de eso, tenemos que reforzar y ser, digamos, objetivos en las alternativas que se podrían presentar, ¿no? Nos dice que es necesario recuperar también el horizonte de sentido y eso tiene que ver con recordar, reconocer cuál ha sido la forma de vida en nuestro pasado, pero potenciándola en el presente, ¿no? No traerla, digamos, literalmente y tal cual del pasado imponerla, sino adecuarla a las condiciones actuales como una respuesta también justamente a estas condiciones. Y nos va a hacer esta diferenciación o esta comparación, en todo caso, entre el vivir bien frente al vivir mejor, el vivir mejor como una situación de competencia, ¿no? Mejor que quién y mejor que qué, mientras el vivir bien no va a competir, ¿no? Sino va a cualificar, nos dice, el sentido de la vida. No vive mejor en comparación a indicadores cuantitativos, sino vive bien con respecto a criterios éticos de vivir, ¿no? Hay una, digamos, restauración del modo de existir, que es racional, digno y humano, en la misma lógica que hemos estado viendo con los autores que van en esta línea del vivir bien y de la filosofía andina, ¿no? Vivir, nos dice él, es involucrarse en la renovación de la vida, no se deriva de algo superior, de algo metafísico, ¿no? Y no se impone en nuestro presente, sino que ha sido parte de nuestra historia, nos dice parte de nuestra vivencia, parte de la forma en la que ha vivido nuestra gente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es necesario reconocerla y pensar cómo la podemos incorporar a nuestra cotidianidad, ¿no? La renovación de la vida va a ser fundamental, por eso no explota esta lógica del vivir bien, no sobreexplota, sino que trata de hacer sostenible también la vida, ¿no? En el tiempo. Y nos va a hablar de justicia y cómo este es un elemento fundamental de la crítica que él hace justamente a esta crisis, ¿no? Que estamos viviendo. Se espera que estemos en un mundo donde podamos, quepamos todos, nos dice él, ¿no? En un mundo donde todos vivamos dignamente, donde el vivir bien sea el norte de la política y de la economía, ¿no? Es decir, que tenemos la autoridad de reclamar justicia en el marco de nuestra libertad, estando conscientes de que realmente vivimos en un mundo injusto, ¿no? Donde los seres humanos no son todos, o parecería que no son todos seres humanos, porque no todos disfrutan de todo lo que hay.
¿no? Como nos decía, de la cortina de bienes materiales e inmateriales, ¿no? O como nos decía Sabater, de reconocer que todos tenemos derechos humanos y que deberíamos todos garantizar los derechos de todos los seres humanos, ¿no? Y de la vida misma de todos los seres vivos. Y finalmente, perdón, les decía, finalmente vamos a ver a Javier Medina, que es el último autor que hemos revisado con las potencialidades para el Summa Camaña, ¿no? Primero, él parte de hacer una comparación entre los conceptos de Occidente y Oriente, las diferencias, ¿no? Entre Occidente y la lógica amerindia, nos dice desde la lógica del trabajo, de la relación que se tiene con la naturaleza, de la relación que se tiene con otros seres humanos, ¿no? Desde la individualidad, desde la competitividad hasta la armonía y la complementariedad y demás, y cómo se aproximan poco en algunos aspectos estos conceptos, pero también cómo se distancian, ¿no? Por ejemplo, el tema del trabajo. Entonces, comparando, hace una aproximación comparativa de ambos conceptos y los va relacionando, ¿no? Uno respecto de otro. Y nos dice que es necesario comprender que ambos están aquí y ahora y parte de nuestra realidad, ¿no? Y que no se trata de que uno imponga a otro o por las buenas o por las malas, sino que hay que tratar de potenciar ambos, de reconocerlos y de reconocer en qué espacios también se encuentran y en qué puntos van a tener algo de conexión, ¿no? O en qué puntos realmente están totalmente distantes. Entonces nos habla de las potencialidades del vivir bien como una propuesta al mundo, ¿no? Pensar más allá de solamente aplicarla en nuestra realidad, sino potenciarla como una respuesta a todos los problemas que se están generando, que se generan y que existen y que persisten además en el mundo actual. Nos va a hablar desde el punto de vista del territorio y los recursos naturales, desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y eso es interesante. Desde el punto de vista del territorio y de los recursos naturales, nos habla de la variedad y de la biodiversidad, de que ese es un potencial, que no se trata de monocultivos o de fomentar los monocultivos, nos dice él, o los proyectos productivos desarrollistas, sino que es necesario potenciar toda la biodiversidad y la variedad que tenemos, ¿no? Porque esa variedad es riqueza, nos va a decir él también, y puede permitir toda esta diversidad tener como mayor crecimiento, ¿no? Luego nos va a hablar de la posibilidad que tenemos de vivir con dos civilizaciones que son antagónicas, pero que pueden ser al mismo tiempo complementarias, dice, ¿no? Del monoteísmo y el animismo y cómo se articulan. Entonces es necesario comprender cómo se articulan y que haya un diálogo también entre estas civilizaciones, entre estas civilizaciones antagónicas, no que haya una coexistencia, nos dice, interactiva y dinámica, una convivencia civilizada, que se esperaría que se pueda lograr más que una imposición de una a otra, o una confrontación, ¿no? Una agresión, una tolerancia pasiva mutua, nos dice una agresión activa, que es lo que se viene dando durante todo este tiempo. Y finalmente, la posibilidad de tener estos dos principios de intercambio y de reciprocidad en distintos territorios. ¿No? Es reconocer que existen estos dos principios, analizar cómo funcionan de facto, es decir, en este momento, ambos principios, y diseñar algunos elementos que nos permitan complementar ambos principios económicos, ¿no? En distintos lugares en distintos territorios, nos va a decir él en sus términos, no solamente refiriéndose a temas de municipio y gobernación, sino a lógicas de relación, ¿no? Como la familia, ¿no? O las comunidades, las autonomías indígenas, etcétera. Que no se trata de imponer, nos dice él, una a la otra tampoco, de reducirla, ¿no? Sino de comprender las características que tienen y en qué momento se conectan, ¿no? No hace una crítica a maquillar, ¿no? Dice, no deberíamos maquillar, no deberíamos hablar de economías de solidaridad o economías campesinas, no deberíamos hablar de capitalismo andino-amazónico, sino ser mucho más objetivos en la comprensión de estos dos principios económicos y de sus potencialidades. Y nos dice que Bolivia es
ideal en este momento es como un laboratorio planetario, nos dice, de donde pueden surgir una serie de principios, de valores, de propuestas, además de respuestas a la realidad, ¿no? En función de las características y de las decisiones que se van tomando. Perdón. Ese ha sido un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora en la materia. Espero que, aparte de haber tenido esas referencias de autores que han estudiado bastante estos conceptos, sobre todo ustedes tengan, digamos, esa necesidad de estar más conscientes y reflexionar más su realidad, ¿no? Es importante que como politólogos nosotros estemos siempre conectados con nuestra realidad, con la realidad mundial, con todo lo que está pasando y que seamos siempre críticos. Y para poder ser críticos, no criticones, críticos de la realidad y ser propositivos también tenemos que estar conscientes de ella, ¿no? Y de nuestro rol en este momento histórico, en esta situación. Ustedes han podido ver que hay percepciones distintas de esta idea de ética pública, de bien común, de vivir bien, ¿no? Distintas perspectivas, pero hay algunos puntos en común, a pesar de tener una lectura tan diversa digamos, distante del objeto, ¿no? En distintos momentos históricos, en distintos espacios, en distintos territorios, encontramos puntos en común que seguramente ustedes también se han podido identificar con algunos y como es natural, han tenido tal vez cierto freno con otros, ¿no? Entonces la idea es poder despertar eso también en ustedes, esa reflexión, esa lógica y esa necesidad de ser críticos permanentes de la realidad. Les deseo todo lo mejor en todo lo que ustedes emprendan y bueno, ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Un saludo, hasta la próxima.